14.1 Funciones de varias variables. Para ver funciones de varias variables es muy parecido a funciones en una variable o en dos variables. Lo único que cambia es que ahora en lugar de tener una sola entrada, vamos a tener tres entradas diferentes. Y vamos a tener lo mismo, una salida. Hay que pensar una función como una máquina que transforma algo de entrada en otra cosa de salida. Ciertos valores de entrada nos dan ciertos valores de salida. Por ejemplo, como un extractor de jugos. Un extractor de jugos nosotros podemos ingresar fruta y algunas verduras y que nos va a dar como resultado jugos. Entonces, todo lo que yo ingrese, todas las frutas y verduras se conoce como el dominio, o sea, la entrada, que en este caso pueden ser X, Y o incluso Z. Y todas las salidas, todo el jugo que nos va a dar, se puede llamar la salida o el rango, que en este caso le solemos llamar W. Ahora bien, dependiendo de la entrada, yo voy a tener un valor específico. Entonces, si yo elijo un valor de entrada, voy a tener un valor de salida muy específico que no va a variar. Siempre va a ser dependiendo de mi entrada. Para determinar un dominio y un rango es bien importante cuidarnos de dos situaciones. La primera es la indeterminación, no tener divisiones entre cero. Y la segunda es las raíces negativas, o sea, los números imaginarios. Como nosotros estamos viendo cálculo de números reales, no estamos teniendo números imaginarios. Entonces tenemos que cuidarnos de estos dos. Y también es importante utilizar correctamente estos símbolos, que son los paréntesis y los corchetes. Los paréntesis cuando no estamos incluyendo el valor y los corchetes cuando sí. Por ejemplo, con los paréntesis sería, si yo quiero acercarme a un valor de 4, agarraría por ejemplo 4.999, 4.000001, o si es por el otro lado sería 3.9999, pero nunca sería el valor de 4. Se aproxima muy cercano. ¿Por qué? Porque justamente en el valor de 4 sería cuando tengo la indeterminación o los números imaginarios. Bien, ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Una vez viendo en qué valores nos da estas situaciones, esta indeterminación o estos números imaginarios, hay que evitarlos a toda costa. Primero que nada, funciones de dos variables. La raíz de y menos x cuadrada. Aquí nosotros no es necesario que tengamos específicamente una frontera o unos valores de frontera, ya que son varias variables y pueden variar en gran medida nuestros valores. Entonces, para este caso simplemente partimos de una desigualdad que queremos que lo que tengamos dentro de esta raíz sea mayor o igual a 0, porque debemos de evitar los números negativos. Entonces, pasamos la x al otro lado de la desigualdad y simplemente nos queda que y tiene que ser mayor o igual a x cuadrada. Tanto los valores de y como los valores de x pueden cambiar, pero cumpliendo siempre esta restricción. Y el rango, pues toda raíz nos da como rango desde 0 hasta el infinito. Siguiendo con esto, tenemos ahora 1 sobre xy. Aquí tenemos sobre todo dos formas de expresarlos. Primero, que el producto de xy tiene que ser diferente de 0, puede ser una forma, o individualmente puede ser que tanto el dominio de x como el dominio de y puede ser desde el menos infinito hasta 0, unión de 0 infinito. Eso por una propiedad de los números reales, que es el producto 0. Dos números multiplicados, si su producto da 0, quiere decir que por lo menos uno de ellos tiene que ser 0. Y el rango de esto puede ser todos los números con excepción del 0, porque la única forma en la que yo puedo tener una división 0 es si arriba puedo tener 0. Entonces, si aquí arriba tuviera yo una variable, sí podría incluir el 0, pero como no tengo una variable es todo menos el 0. Siguiendo con esto, tenemos ahora el seno. El seno tiene un caso muy especial. En su dominio puede ser desde menos infinito a infinito. ¿Por qué? Sabemos que los números que comprenden los ángulos van desde 0 hasta 360 grados, o en el caso de los radianes desde 0 hasta 2pi. Pero existe una cosa que son los ángulos coterminales. Los ángulos coterminales son cuando sobrepasas una vuelta entera en una circunferencia. Estamos hablando de números más grandes de 360 grados o más grandes de 2pi. Por ejemplo, 720 grados. 720 grados es lo mismo que 360 grados, solamente que son dos vueltas enteras a una circunferencia y equivalen exactamente lo mismo. Si nosotros seguimos dando vueltas, podemos llevar prácticamente a unidades infinitas de los ángulos. Entonces, por eso su dominio puede ser desde menos infinito hasta infinito. Pero aquí cambia con el rango. Las
gráficas tanto del seno como del coseno son cíclicas y se repiten yendo desde el -1 hasta el 1 y viceversa. Eso siempre y cuando no estén desplazadas, amplificadas, ¿sí? Porque si aquí tenemos que el seno está siendo multiplicado por algo, estas gráficas se van a amplificar y, por ejemplo, si aquí este número que tuviéramos multiplicado el seno cambia a ser un 3, un 4, tendríamos desde -3 hasta 3 o de -4 hasta 4, dependiendo la amplitud que tendría este seno. Siguiendo con las de 3 variables, tenemos una raíz de 3 números elevados al cuadrado, muy parecido al teorema de Pitágoras o a la ecuación de la esfera. Entonces aquí nuestro dominio podría ser cualquiera, porque al momento de elevar cualquiera de estos dos números al cuadrado, estamos automáticamente eliminando los signos negativos. Al no tener signos negativos, la restricción de números imaginarios se elimina por completo y ya puedo sustituir cualquier valor. Y al igual que el primer caso, aplica un rango desde 0 hasta infinito. Siguiendo con esta, también tenemos números al cuadrado, pero no hay que dejarnos engañar. En esta no tenemos esta restricción porque no hay raíces. Tenemos la restricción de la indeterminación y aplica exactamente igual que en este caso, no importa que tenga cuadrados, simplemente es desde menos infinito hasta 0, unión desde 0 hasta infinito. Esto es muy importante, que lo que nosotros buscamos es que estas tres al mismo tiempo no tengan este valor, ¿sí? Sería aquí modificar un poco y más bien para que se entienda un poquito mejor, porque esta definición no está tan bien, sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada sea diferente de 0. Muy parecido a esta forma. La forma que tiene aquí está un poquito ambigua, ¿no? Porque puede haber casos en las que dos de estos nos den 0 y uno no. Entonces, si dos de ellos son 0 y uno no, automáticamente esa forma no cumple y sí la podremos utilizar. Entonces, esta sería la mejor forma. Y de igual forma que aplicó en este segundo caso, también el rango sería desde menos infinito a infinito, porque la única forma, excluyendo el 0, porque la única forma que puedo tener 0 es si tengo 0 aquí. Y por último, una de las funciones especiales que podemos estar viendo junto con seno, coseno, tangente son los logaritmos. Los logaritmos tienen un dominio bien particular, que es números mayores a 0. Todos los números mayores a 0. Por lo tanto, aquí tendremos como dos dominios o dos partes del dominio. Primero que nada sería que x y y pueden abarcar cualquier valor. Al ser simplemente dos variables que se están multiplicando, no afectan en nada. Y z no permite números negativos, por lo tanto vamos desde 0 sin incluir el 0 hasta el infinito, porque tampoco incluye el 0. Cuando nosotros pensamos en el logaritmo es pensar en un número que elevado a tal potencia me puede dar ese valor. Entonces, si yo tengo mi base, en este caso que es Euler, no hay forma en que yo pueda elevar Euler a ningún número y me dé como resultado 0. No existe, ¿sí? Y en este caso, su rango sería desde menos infinito hasta infinito. Esto sobre todo lo dictan la x y la y. Desde menos infinito a infinito lo dictan la x y la y. Al momento de x y y tener cualquier valor, pasa a segundo término el logaritmo natural de z, porque al final de cuentas se tienen un producto con estos que pueden tener cualquier valor y sobrepasa ese término.